El Perú falla en la protección de Camila, víctima de violación. El caso de Perú en el que se violaron los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto ha sido objeto de preocupación por parte del Comité de la ONU. Esta situación plantea una serie de cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Es importante destacar que los derechos humanos son universales y deben ser respetados por todos los estados. El caso de Perú, en el que se violaron los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto, es una clara violación de los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo con que el Perú haya violado los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por un autoaborto? En nuestra opinión, no estamos de acuerdo con que el Perú haya violado los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto. Esta situación plantea una pregunta controversial sobre la protección de los derechos de las víctimas de violación y el acceso al aborto en casos de violencia sexual. En nuestra opinión, no estamos de acuerdo con que el Perú haya violado los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto. Esta situación plantea una pregunta controversial sobre la protección de los derechos de las víctimas de violación y el acceso al aborto en casos de violencia sexual. La tesis de este ensayo es que el Estado peruano debe garantizar el acceso al aborto y proteger los derechos de las víctimas de violación. Es importante destacar que el acceso al aborto y la protección de los derechos de las víctimas de violación son temas sensibles y controvertidos en muchos países. El Comité de la ONU ha emitido recomendaciones y directrices para garantizar que los estados protejan los derechos de las mujeres y niñas en estas situaciones. A continuación, presentamos algunos argumentos para defender nuestra opinión. El Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto. Se basa esto en varios puntos cruciales. En primer lugar, es importante destacar que Perú es un país con profundas raíces culturales y religiosas que valoran la vida desde la concepción, lo que se refleja en su legislación. Si bien los tratados internacionales y los comités de la ONU pueden emitir recomendaciones, los estados soberanos tienen el derecho de establecer sus propias políticas y leyes, que deben estar en sintonía con sus valores y creencias. Además, la situación de la niña en cuestión es trágica y dolorosa, pero no se puede utilizar para socavar a la legislación nacional, ya que cada caso es único y no se puede sentar un procedente que debilite la protección de la vida en el país. En lugar de criminalizar a la niña, se puede argumentar que el sistema de justicia peruano debería centrarse en perseguir y castigar a los responsables de la violación y brindar un apoyo psicológico y social a la víctima, ya que este resultado afectó tanto en su vida social como personal. En última instancia, este acontecimiento ilustra el desafío de equilibrar los derechos de las mujeres y de las niñas, de acuerdo a los derechos humanos, ya que algunos de estos no salvaguardan la integridad de las mujeres y niñas. Esto lo podemos observar con mayor detenimiento en el triste caso de Camila, en el cual vemos cómo el Perú realizó una violación a los derechos humanos al no permitirle abortar a Camila. A continuación, voy a dar el paso a mi compañera Milagros, que nos va a indicar la conclusión. Bueno, para concluir, consideramos que la medida que tomó el Perú fue un acto inmoral, por lo que no estamos de acuerdo, ya que se vulneró los derechos de la niña, puesto que una de las funciones del Estado es proteger el bien común de las personas y más de esta población vulnerable, proveyéndoles de una buena calidad de vida, educación
y protección también a la promoción de respeto de los derechos del niño y adolescente. De esta manera, nosotros consideramos que la decisión que tomó el Comité, los derechos del niño de la ONU, destaca la gran importancia de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en casos de violación o incesto, como en este caso. Esta determinación también subraya la necesidad de reformas legales y políticas que protejan los derechos de las víctimas de violencia sexual y que también se promueva la atención médica adecuada en casos de embarazos no deseados en esta población. Asimismo, también el caso de Camila resalta la urgente necesidad de abordar la discriminación que enfrentan estas niñas, porque no solo es Camila, son muchas niñas víctimas de violencia sexual. Además, también se destaca la importancia de sensibilizar a los profesionales de la salud, las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales sobre los derechos y necesidades específicas de esta población, con el fin de garantizar un enfoque más compasivo y respetuoso hacia las víctimas y también hacia sus derechos fundamentales. Gracias.